Hace 10 años, un 9 de abril, una imagen recorría los medios de todo el mundo. Era el derribamiento de la estatua del líder político y militar iraquí, Saddam Hussein, ubicada en la Plaza Firdos de la ciudad de Bagdad. El hecho, en el que participaron marines estadounidenses y civiles iraquíes, marcó la caída del régimen del dictador tras 24 años en el poder. Desde entonces, el país ha festejado el día con un feriado llamado Día de Bagdad. El proceso del derrocamiento. 3 años después del hecho, el 30 de diciembre de 2006, Hussein fue asesinado en la horca por crímenes contra la humanidad. Fue el desenlace de un juicio de 2 años que comenzó al encontrar el paradero del dictador, tras unos meses escondido, al ser expulsado del poder por las tropas estadounidenses y británicas en la Guerra del Golfo, un conflicto bélico entre Irán e Irak por el control de la frontera que el propio Hussein llamaba la madre de todas las guerras. Al comienzo del conflicto, entre 1980 y 1988, Irak había contado con el apoyo de los países árabes moderados, las monarquías del Golfo Pérsico y países de Occidente. Pero, en la segunda etapa, ante la invasión de Irán por parte de Irak, una coalición internacional dirigida por Estados Unidos obligó al ejército de Hussein a retirarse a Kuwait. El dictador fue representante del Partido Árabe Socialista y en 1975 fue condecorado por el dictador español Francisco Franco. Fue impuesto presidente de la República de Irak en 1979 y se mantuvo en el poder 24 años. Su llegada a la presidencia fue propiciada por la conveniente renuncia de Ahmed Hassan al-Bakr. Según datos del portal BBC Mundo, su principal apoyo familiar fue su tío materno, Khairallah Tulfa. Fue con él que Hussein se trasladó a Bagdad e ingresó en el Partido del Renacimiento Árabe Socialista, de ideología laica, nacionalista y revolucionaria. En 1975 y tras ser rechazado de la Academia Militar de Bagdad, comenzó a participar activamente en el Baas. Cabe destacar su captura. El paradero de Hussein fue desconocido durante varios meses, hasta que el 13 de diciembre de 2003 fue arrestado en una operación conjunta entre efectivos kurdos iraquíes y el ejército estadounidense, mientras se encontraba escondido en un sótano en los alrededores de su localidad natal, Tikrit. Fue encontrado con una maleta que contenía $750,000 aproximadamente en la operación bautizada como Amanecer Rojo. Participaron alrededor de 600 militares. Entre las primeras imágenes transmitidas, algunas mostraron a Hussein siendo examinado, así como el estado en que se encontraba en el momento de ser capturado. Después de haber sido capturado, el 5 de noviembre de 2006, tras 2 años de juicio, Hussein fue condenado, junto con otros 2 acusados, a morir en la horca, por el Alto Tribunal Penal iraquí. Hussein fue declarado culpable de haber cometido crímenes contra la humanidad, por la ejecución de 148 chiitas de la aldea de Duyail en 1982. También se le atribuyó responsabilidad por el ataque químico a Al-Abha en 1988, el aplastamiento de la rebelión chiita en 1991, las fosas comunes también en el mismo año, la guerra contra Irán de 1980 a 1988 y la invasión de Kuwait 1990. En los 2 años del juicio, Hussein se mostró desafiante al tribunal iraquí y en el momento en el que se dictó la sentencia, varios colaboradores del exdictador insultaron al tribunal y Hussein pronunció las siguientes palabras: "Larga vida Irak, larga vida a los iraquíes. Alá es más grande que el ocupante". El 28 de diciembre de 2006, el Alto Tribunal Penal iraquí confirmó la orden de ejecución de Hussein para el 2 de enero de 2007. Sin embargo, los altos funcionarios iraquíes se apresuraron a tomar la decisión de su muerte antes de la llegada del mismo año. Es así que el 30 de diciembre del 2006, Saddam Hussein fue ejecutado en la horca a las 6 hora local de Irak, por los cargos de crímenes contra la humanidad. La ejecución, según el vicepresidente del Tribunal Supremo de Apelación, juez Munir Haddad, se realizó fuera de la zona verde, por así decirlo, sector donde están las instalaciones del gobierno iraquí y las sedes de las embajadas de Estados Unidos y del Reino Unido. El juez, que estuvo presente durante el ajusticiamiento, dijo que Hussein rechazó que la cubrieran su cabeza antes de que le pusieran en la horca
y tenía en la mano un Corán. 10 años después de Saddam, ¿qué pasa en Irak? Irak, una década después de la muerte de Saddam Hussein, vuelve a encontrarse al borde del precipicio. El débil estado articulado por Estados Unidos tras la derrota del régimen Baas iraquí atraviesa un momento de extremada delicadeza. Paralizado durante meses ante la nula capacidad de sus principales actores políticos para ofrecer un gobierno estable. Las calles se han caldeado incentivadas por líderes religiosos externos que, aprovechando el descontento de la población, mueven ficha dentro del complejo tablero político iraquí. El resultado, el parlamento asaltado por manifestantes. Pero ¿qué está sucediendo exactamente? El contexto actual de las protestas populares iraquíes no se comprende sin echar un vistazo a los 10 últimos años de desgobierno, violencia interna, permanente conflicto armado, fuerzas de ocupación extranjera y, durante los 2 últimos años, el crecimiento de un estado paralelo de raíz yihadista. Irak, 13 años después de la misión cumplida, parece más lejos que nunca de lograr estabilidad, acuerdo político entre sus diversos grupos religiosos y étnicos y prosperidad económica. Elementos centrales, al fin y al cabo, para su propia supervivencia como Estado. ¿Por qué Irak es un Estado tan complejo? Entender la actual configuración de Irak implica acudir a su mapa étnico y religioso. Mucho antes de la invasión estadounidense de 2003, Irak ya era un Estado dividido en torno a dos grupos étnicos prominentes, árabes y kurdos, y en torno a dos sectas religiosas musulmanes tradicionalmente enfrentadas en todo Oriente Medio, suníes y chiíes. Lo era, en gran medida, por la arbitraria definición fronteriza de los estados árabes postcoloniales, responsabilidad de Francia y Reino Unido. Irak, al igual que Siria, fueron entidades dibujadas en torno a los intereses de sus potencias, obviando siglos de historia o patrones culturales. Al final, tras el juicio de Saddam Hussein, años después, de inestabilidad política en el país y el caos que provocó la aparición de Daesh, líder fiel y seguidor de Saddam Hussein, conquistó amplios territorios en el norte del país en 2014. Esto alimentó un sentimiento de añoranza por el gobierno de Saddam en una gran parte de la población. La situación tan difícil en Irak estos días y la mala administración de los gobiernos desde 2013 ha provocado que el pueblo eche de menos la época de Saddam y la consideren como días de riqueza. Pero la nostalgia por la época del dictador no es porque Saddam fuera un ángel, sino porque los que gobernaron después de su época causaron caos, deterioro de la seguridad, pobreza, desempleo y aumento del sectarismo.